mensaje se titula El Evangelio de la Codicia y es la parte 4 de esta miniserie que se llama Congregación de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, verso 9 dice: dicen ser hijos de Dios, pero son congregación de Satanás. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 9 dice: sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos. No es fácil aceptar la idea de que una iglesia que dice ser cristiana pueda pertenecer a Satanás. No es fácil. Teológicamente no estamos preparados para aceptar de que una iglesia, un lugar donde afuera hay un cartel enorme que dice iglesia cristiana, pertenezca a Satanás. Pero eso es lo que dijo Jesús. Una de las características distintivas de estas iglesias es su estatus espiritual. Están casadas con el pecado. La inmoralidad se aloja en el liderazgo de estas iglesias, o ellos, los líderes de la iglesia, la toleran. La segunda característica que mencionamos ya y estudiamos es que estas iglesias se levantan sobre principios satánicos de rebeldía. Por eso es que existen muchos ministerios actualmente que están maldecidos porque los líderes que hoy están en el ministerio pudieron no haber tenido nada que ver con la rebeldía y la división con la que comenzó ese ministerio. Pero el hecho de que ellos no hayan tenido nada que ver no significa que no paguen las consecuencias de ese principio satánico. Es posible que en tu ministerio las cosas no fluyan. Es posible que en la iglesia, en tu ministerio, las cosas no despeguen. No despega tu ministerio porque está atado a un principio satánico. Les recuerdo que el rebelde es una persona que opera bajo autoridad demoníaca. Y ata su vida, el divisor, el líder divisionista, el rebelde, ata su vida y ata su ministerio. Las personas que lo siguen a él, las ata al mismo infierno. Por eso, si no se rompe, y esa maldición no se rompe con el paso del tiempo, se rompe con arrepentimiento, confesión y restitución. Por eso es que hay ministerios actualmente que están bajo maldición y no se dan cuenta y no saben y hacen todo lo posible para que el ministerio despegue y no despega porque está atado a un principio satánico, aunque los líderes actuales no tengan nada que ver. Es muy serio ponerse bajo la sujeción y autoridad de líderes divisionistas, porque los hijos del infierno engendran hijos para el infierno. ¿Quién lo dijo? Jesús. Dice Mateo capítulo 23, verso 15. Cruzan tierra y mar, hablando de ellos, para ganar un solo seguidor, y luego lo convierten ¿en qué? En un hijo del infierno, 2 veces peores que ustedes mismos. Un hijo del infierno engendra hijos para el infierno. Un líder divisionista es una persona que ata su vida, insisto, y ata su ministerio, ata a las personas que están bajo su ministerio al infierno. Hay que romper, es muy peligroso ponerse bajo la sujeción y autoridad de líderes rebeldes, porque operan bajo autoridad satánica. Finalmente,
La tercera característica de este tipo de iglesias o congregación de Satanás es que sus líderes se han desconectado de la fuente divina. Ya no es el Espíritu Santo el consejero de los líderes de esas iglesias. Ahora están aconsejados por espíritus engañadores. Como consecuencia, predican doctrina de demonios. Y remito, insisto, a esta miniserie, remito a los mensajes que se relacionan con este tema. La parte 2, la parte 3 y la parte 1. Pero hoy quiero hablarles de una cuarta característica. En este tipo de iglesia o de congregación de Satanás, el evangelio está altamente comercializado. El evangelio se ofrece a bajo costo, a bajo precio. Generalmente los líderes de esas iglesias están dominados por la avaricia y la codicia. Y la administración de las finanzas es poco clara. Generalmente los ingresos en esas congregaciones no se emplean para hacer avanzar el reino de Dios, para extender el evangelio de Jesucristo. Por eso, el dinero de gente con corazón grande se utiliza para mantener a líderes de corazón pequeños que viven al estilo de Hollywood. Un caso bíblico es el de Elí, el del sacerdote Elí, que era cómplice de la corrupción financiera de sus propios hijos, que se aprovechaban de las ofrendas que la gente traía al templo para ganancias personales. Es muy duro, es muy claro el Espíritu Santo cuando habla de él y de sus hijos. Dice ahí en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12, los hijos de Elí eran muy malos, hacían cosas terribles. ¿Con qué? Con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Trataban las ofrendas del Señor con desprecio. Hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al templo. Hermanos queridos, a los sacerdotes se les permitía, Dios les permitía tomar del muslo derecho y del pecho de los animales que la gente traía al templo para ofrecerla a Dios. No es poca cosa el costillar, el pecho, costilla. No es poca cosa lo que le correspondía a los sacerdotes. Sin embargo, ellos, la avaricia, la codicia, querían más y mandaban al siervo para que metiera el garfio, para que metiera el tenedor dentro de la olla y sacara todas las partes que a ellos les gustaba. Es más, asaltaban a la gente, extorsionaban a la gente para sacarles el animal antes de ser ofrecido al Señor. Antes de que la gente le ofreciera el animal a Dios, trayera la ofrenda a Dios, ellos se lo sacaban porque ellos preferían la carne cruda para ser asada y no hervida. Entonces ellos le robaban a Dios. Porque la ofrenda que la gente traía, el animal que la gente traía para ser ofrecida a Dios, era para Dios y ellos se la robaban a Dios e inspiraban a la gente, inspiraban al pueblo a hacer lo mismo, a desobedecer. La actitud relajada de los líderes con las ofrendas del Señor constituye una inspiración para la desobediencia. La gente es desanimada a dar, la gente es desanimada a ofrendar, a diezmar cuando ve corrupción financiera en las iglesias y en los líderes. Esto es lo que pasaba con los hijos de Elí. Estaban cansadas, la gente estaba cansada de la corrupción financiera de los sacerdotes y el sumo sacerdote Elí participaba de esa corrupción.
Y ellos con su ejemplo inspiraban a la gente a hacer lo mismo, a deshonrar a Dios, a desobedecer a Dios. Dice Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, verso 1. Entre ustedes surgirán falsos maestros, congregación de Satanás. Tan avariciosos serán que les dirán cualquier cosa con tal de sacarles dinero. En la avaricia tienen maestría. Estos individuos están condenados a pasar la eternidad en la más negra oscuridad. Dice Miqueas capítulo 3 verso 11, ustedes sacerdote, parece que está hablándonos para hoy. Ustedes sacerdote enseñan las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes profetas no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Desgraciadamente muchas iglesias, muchos púlpitos han sido asaltados por líderes avariciosos, codiciosos. Y con su ejemplo llevan a la gente a deshonrar a Dios. Por ejemplo, hacer diferencia entre los miembros de la iglesia por la cantidad de dinero que dan. Ofrecer oraciones especiales a cambio de dinero. Temer a corregir a la gente por miedo a perder el ofrendante que haga lo que quiere porque pone mucho en la iglesia. Hermanos, eso deshonra a nuestro Dios. Líderes avaros que lo único que les preocupa es la avaricia y el dinero en lugar de honrar a Dios. Músicos hoy en día que están dispuestos a cantar siempre y cuando se les pague sus dolarizadas tarifas. Líderes que se apropian de las revelaciones de Dios. Apropiarse de las revelaciones de Dios y ponerles derecho de autor. Hermanos, debo reconocer delante de todos ustedes que hemos seguido ese mal ejemplo. El simple hecho de que otros lo hagan, uno cree que está bien. Gente que tiene cierta estatura espiritual haciendo esas cosas y uno cree que está bien hasta que el Señor corrió nuestro vuelo, hermanos. Y yo quiero ser sincero, también seguíamos ese ejemplo. Pero fue en una de nuestras vacaciones, retiros espirituales, que el Señor nos hizo ver que las revelaciones, las palabras que el Señor nos da no son nuestras. No puedo yo empaquetarlas y decirle a ustedes que son mías. No le puedo poner derecho de autor porque son palabras que el Señor nos ha revelado. Son palabras de Dios. Nos jactamos por ahí diciéndonos que esta canción y esto vino de parte de Dios y que este mensaje vino de parte de Dios, pero lo empaquetamos y le ponemos derecho de autor. Hermanos, no podemos. Por eso, a partir de que nuestros ojos, seguramente estaremos ciegos en otras cosas, pero a partir de que nuestros ojos se abrieron, nuestros materiales, usted va a leer en nuestros materiales, en la primera página donde se autoriza a la gente a la reproducción, a la utilización de lo que yo creo que es palabra de Dios. No es mío, hermano, Dios nos lo confió, pero todo el mundo puede utilizarlo. No hay derecho de autor, el autor es el Espíritu Santo y Él quiere que nosotros esas cosas se reproduzcan, esas cosas lleven a miles de personas a sus pies. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad.
Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362-443-8000. Cuidado con aprovecharnos de los dones que Dios nos ha dado. Cuidado con aprovecharnos de la necesidad de la gente para ganancias personales. Ninguna cantidad de dinero vale la pena si pone en riesgo y en peligro la unción y el llamado de Dios en nuestra vida. Jesús dijo en Mateo capítulo 10, verso 8, de la misma manera que están recibiendo como gratis, no cobren por su servicio. No cobren por ir a cantar. Entonces, cuando nosotros miramos a esta gente que está un paso más adelante de nosotros, y uno de mis jóvenes es invitado, uno de mis músicos es invitado a cantar en 3 iglesias diferentes, va a empezar a creer que tiene que cobrar porque otros lo hacen. Y esto no invalida la doctrina bíblica del cuidado del mensajero. Todo lo que estoy diciendo no invalida la doctrina bíblica del cuidado del mensajero. La Biblia dice en 1 de Timoteo capítulo 5, verso 17. Los pastores que hacen bien su trabajo deben recibir un buen salario y deben ser altamente apreciados, especialmente aquellos que trabajan arduamente tanto en la predicación como en la enseñanza. Existen extremos y lo que es malo son los extremos. Por un lado está ese extremo de no reconocer el trabajo de los líderes de las iglesias. Estamos cansados de ver eso por el mundo, donde se les trata tan mal, donde no se les paga un buen sueldo, donde se les paga un sueldo miserable a los líderes y a los pastores. Eso está mal, pero por el otro lado hay pastores que se aprovechan de ese derecho para vivir vidas ostentosas y llenas de lujo. También está mal. La codicia, hermanos, descalifica a una persona para el ministerio. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, verso 2, es necesario que el obispo, el líder, el pastor, sea no codicioso y no avaro. Cuando se trata de dinero necesitamos una fresca dosis de temor de Dios. Exijamos un nivel superior de integridad en los líderes. Rechacemos toda doctrina centrada en el egocentrismo y alejémonos de las prácticas financieras que se encargan de satisfacer la carne. Exijamos integridad en el liderazgo. Quiero compartirte 4 doctrinas económicas antibíblicas en estas congregaciones de Satanás. 4 doctrinas que no son bíblicas. La primera doctrina antibíblica dice: la riqueza es señal de la bendición de Dios. Si la riqueza por sí sola fuera una señal de la bendición de Dios en mi vida, entonces los narcotraficantes y los jefes del crimen serían las personas más espirituales del planeta. Y Jesús, el hombre más carnal, porque no tenía nada. La prosperidad material puede estar conectada a la bendición de Dios o puede estar totalmente desconectada a la bendición de Dios.
El evangelio que enfatiza la prosperidad mundana antes que la espiritual es una herejía, no es de Dios. No compres. No es bíblica. Que enfatiza primero la prosperidad de esta tierra antes que la espiritual, no compres. Evangelio barato, altamente comercializado. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, verso 19. No acumules tesoros en la tierra. Acumula tesoros, ¿dónde? En el cielo. La prosperidad no siempre es una señal de bendición de Dios. Al contrario, podría ser el último recurso misericordioso de gracia que Dios está empleando con nosotros para llevarnos al arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, cada vez que el pueblo de Dios se desviaba, Dios enviaba advertencias por medio de los profetas. Si el pueblo no respondía, no reaccionaba y no se arrepentía, entonces Dios mandaba desastres naturales y plagas. Y si no reaccionaban, enviaba el último recurso misericordioso para que el pueblo se volviera a Dios. Los inundaba de prosperidad. El último recurso que Dios usaba para atraer la gente al arrepentimiento era la prosperidad. Generalmente el pueblo de Dios no se volvía a Dios en medio de la prosperidad, como sucede con nosotros. No es en medio de la prosperidad cuando nos volvemos a Dios. Generalmente es en medio del dolor, de la crisis. Entonces, si Dios nos está enviando la última señal de misericordia y de advertencia, hermanos, viene el juicio. Antes de la prosperidad viene el juicio. Si la prosperidad no nos lleva al arrepentimiento y no nos lleva a buscar a Dios, viene juicio. Antes que Dios decidiera castigar a la sociedad de Noé, les envió 120 años de prosperidad. Dice Lucas, capítulo 10, verso 30. Perdón, 17, Lucas 17. Versículo 26. En los días de Noé, la gente estuvo comiendo, bebiendo, comerciando, cosechando y construyendo edificios. Prosperidad. Al despreciar el último recurso de amor que Dios les estaba enviando para que ellos se volvieran a Dios, ellos lo despreciaron. Entonces vino el diluvio. Lo mismo sucedió con la sociedad de Gomorra, de Sodoma y de Gomorra. En medio de la prosperidad, como no se volvían a Dios, dice la Biblia, ahí en Ezequiel capítulo 16, verso 49. Se sentían orgullosas Sodoma y Gomorra de tener abundancia de alimento y de gozar de comodidad, prosperidad, pero se volvieron orgullosas y cometieron cosas que yo detesto, por eso las destruí. Hermanos, la prosperidad por sí sola no es una señal de que estamos siendo aprobados. Mirá, fíjate cómo me está creciendo la empresa, mirá cómo estoy prosperando, pero tu vida está siendo de obediencia a Dios. Pues si le estás robando a Dios, pues si no estás llevando una vida de obediencia, quiero decirte que la prosperidad podría ser la antesala al desastre, podría ser la antesala al juicio de Dios. Es el último recurso que Dios está usando para atraer tu atención, la prosperidad. No creas que porque estás siendo prosperado estás siendo aprobado por Dios. No es la prosperidad la que nos aprueba delante de Dios, sino la obediencia. Si no hay obediencia, por más prosperidad que haya, va a venir el juicio. Mira lo que dice Romanos capítulo 2, verso 4. Es extraordinario este pasaje.
Dice, desprecias las riquezas de Dios, la prosperidad, al no reconocer su bondad. Al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. Es decir, ahora lo que está queriendo decir es que hay prosperidad porque es el recurso para llevarte al arrepentimiento. Pero como no te arrepientes, por tu obstinación, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día del juicio, para el día de la ira. ¿No te das cuenta lo que está diciendo Pablo? Que la prosperidad es el recurso de Dios para llevarte al arrepentimiento. Pero como no te arrepientes, estás acumulando castigo, juicio para el día de la ira. Viene juicio. La prosperidad por sí sola no es señal de bendición de Dios. Puede estar conectada. Las personas que obedecen al Señor y Dios las prospera, wow, está bien. Pero puede estar totalmente desconectado. La segunda doctrina antibíblica, económica, en estas congregaciones de Satanás, dice, dar nos da el derecho de reclamar la bendición de Dios. Si doy, Dios está obligado a devolverme. No existe tal cosa como una ley de compensación donde yo le doy a Dios y Dios está obligado a darme más a mí de lo que yo le doy. No existe tal cosa. Si Dios nos da más, es de pura gracia, no porque lo merezcamos. Generalmente Dios nos da mucho más de lo que nosotros le damos, pero es de pura gracia, hermano, no es porque vos lo merezcas. No hay una ley de compensación. Yo te doy, Dios me tiene que dar más a cambio. Ahora, también es cierto, hermanos, que si yo no siembro, no recojo, dice la Biblia. Y que si siembro poco, recojo poco. Pero el énfasis bíblico no está en lo que yo voy a tener, en la recompensa, en la bendición, en la prosperidad. El énfasis bíblico está en el dar con alegría. Debemos dar sin esperar nada a cambio. Esa fue la enseñanza de Jesús. Cuando Él habló sobre la parábola del samaritano y dijo, hubo un samaritano que vio en el camino a un judío herido, lo cargó sobre su asno, lo llevó a la posada, pagó la pasada, pagó el tratamiento y dijo, póngalo en mi cuenta, sin esperar retribución, sin esperar que se lo pagaran. Entonces Jesús dijo, vayan ustedes y hagan lo mismo. Den sin esperar nada a cambio. El hombre pagó sin esperar que le devolvieran lo que él pagó. Dice, hagan ustedes lo mismo. Den sin esperar nada a cambio. ¿Por qué damos, pastor? La primera cosa por la que damos es porque aprendemos a temer a Dios, aprendemos a poner a Dios en primer lugar. En segundo lugar, damos porque obedecemos la palabra que nos dice que tenemos que dar. Y en tercer lugar, damos por amor a Dios. Dice la Biblia en Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo, tanto Dios amó al mundo que dio. Así que cuando nosotros damos por amor, seguimos el ejemplo de Jesús. De Dios. Dar sin esperar nada a cambio, dar por amor, dar porque obedecemos y dar porque vamos a poner a Dios. Cuando yo doy, pongo a Dios en el primer lugar en mi vida. Esa es la forma en la que tenemos que dar. Por supuesto que Dios te va a devolver y te va a dar, pero no tiene que estar puesta mi mirada en la recompensa, sino darlo por amor. Como Dios dio por amor, yo doy también por amor. Buscadores de Dios, amantes de su presencia, sacudirá nuestro sistema religioso. A medida que avances en la lectura sentirás que el cielo se abre y Dios irrumpe en la realidad de tu vida. Con este libro aprenderás que lo importante es Dios, lo urgente es que te encuentres con Él. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook. Tercero, el dinero es esencial, dice esta doctrina antibíblica en estas congregaciones falsas. Dice, el dinero es esencial para comunicar el evangelio. Y esto puede ser filoso, ¿no? Porque necesitamos dinero para todo, está bien. Pero escúchame, ¿cuál fue la razón por la que Jesús le prohibió a sus discípulos que no llevaran dinero en su gira misionera?
Ni se les ocurra llevar una sandalia de más, dice. Dinero, no. ¿Por qué hizo eso Jesús? Para que ellos aprendieran a depender y a confiar de Dios para la provisión de sus necesidades. Y para que aprendieran a colocar primero las cosas espirituales y segundo las cosas materiales. Y Jesús, cuando volvieron, les dijo, les preguntó. Lucas capítulo 22, verso 35. Jesús les dijo, cuando los envié sin dinero ni provisiones, ¿les hizo falta algo? Y ellos dijeron, no nos faltó nada. ¿Te das cuenta? Quiero que me mires a los ojos. Si acá hay una persona que cree que no puede hacer la obra de Dios sin dinero. Si acá hubiera alguna persona que cree que no puede desarrollar su ministerio, el llamado que Dios le dio porque le falta dinero, quiero decirte que Mamón, el Dios Mamón, ahora es tu Dios. Cansado de escuchar personas que tienen grandes proyectos de parte de Dios, pero dicen, no tengo el dinero. Si tuviera el dinero, hermano querido, si necesitas el dinero para hacer lo que Dios te pide, entonces Dios ha dejado de ser tu Dios. Y ahora Mamón es tu Dios. Porque de la misma manera, quiero que atesores esta palabra, de la misma manera que Dios proveyó para las necesidades de sus discípulos que salieron a la gira misionera sin dinero y sin provisiones, Dios suplirá todas tus necesidades. Hermano, Dios suplirá todas tus necesidades si obedeces fielmente al llamado de Dios para tu vida. Así que no quiero escuchar más. Decir que si yo tuviera el dinero haría lo que Dios me pidió, que no quiero escuchar más. Quiero que destrones al Dios en minúscula Mamón de tu corazón, al Dios dinero de tu corazón y pongas a Dios, al verdadero Dios en tu corazón, el que puede proveer. Porque si el Señor te manda, el Señor te va a proveer. Por eso es la provisión. La provisión es la visión. Es para la visión, es dinero para la visión. Dios te da la visión, Dios te va a dar el dinero para la visión. Es provisión. Si Dios te envía y te pide que hagas algo, entonces créele al Señor. Tengas dinero o no tengas dinero, el Señor te lo va a proveer. Todo lo que necesites para llevar a cabo la misión de Dios en tu vida. Entiéndase bien, hermanos, el dinero no es malo. Lo que es malo es amar al dinero más que a Dios. El texto que leíamos de 1 de Timoteo 6:10, en esta versión dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hay quienes han dejado a Dios por correr tras las riquezas y al fin se han visto traspasados de infinitos dolores. Dios no está en contra de la riqueza y la prosperidad, está en contra en que seamos codiciosos. Vivir, dijo Carlos Spurgeon, vivir con un objetivo de acumular riqueza es anticristiano. Vivir con el solo objetivo de tener más riqueza no es de cristiano. Lo que está mal es ser codicioso, es ser avaro. 4 y último. La última doctrina antibíblica de estas congregaciones falsas dice así: el único propósito de la bendición es para que yo la disfrute. Dios le da a sus hijos para que suplan sus necesidades y para que ayuden a extender el reino de Dios. ¿Quién lo dice? La Biblia. Dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 8. Léelo bien, Dios tiene el poder
para darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes, para sus necesidades, y también para que puedan ayudar generosamente a toda buena acción, toda buena causa. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9, verso 10, más claro todavía. Dice, Dios les proporcionará buenas cosechas, prosperidad, para que cada vez puedan dar mayores ofrendas. Dios les dará en abundancia para que puedan dar en abundancia, hermano. La palabra es clara. Dios te da, Dios me da para que suplamos todas nuestras necesidades, las nuestras, las de nuestra familia, todo esté bien ahí. Y luego para que aportemos a la obra, para que el reino de Dios se extienda, para hacer retroceder las tinieblas sobre este mundo, no para acumularlo y nunca compartir. El codicioso acumula y no comparte. Entra en un laberinto codicioso donde aumenta su capital dando menos a la obra del Señor. Eso no está bien. No es bíblico. En la economía de Dios, la prosperidad es el medio para la evangelización mundial. Por eso el dinero es un amplificador. Una persona mala con dinero puede hacer mucho daño, puede tocar muchas vidas para mal. Pero un hijo de Dios con dinero puede tocar a muchas vidas para bien. Pero lo que yo he visto a lo largo de tantos años es que las personas que más tienen son las que menos dan. Entran en un laberinto codicioso de aumentar su capital dando menos, ofrendando menos y dando menos para la obra del Señor. Y eso no está bien. Eso no está bien. ¿Para qué quieres ser prosperado? La gran pregunta que nos hacemos ahora es ¿para qué quieres ser prosperado? ¿Buscamos la prosperidad para ayudar a financiar la obra de Dios en el mundo y extender el reino de Dios? ¿O simplemente para disfrutar de una vida ostentosa, entretenimiento y llena de lujo y sin aportar lo menos posible para la obra del Señor? Pues la Biblia dice, sí, Dios les dará en abundancia para que puedan dar en abundancia. 2 Corintios 9, Dios dice, Dios les proporcionará buenas cosechas para que puedan cada vez dar mayores ofrendas para el Señor. Wow, por favor. ¿Querés saber una cosa? ¿Quiénes son hoy en día? ¿Tienes ideas de quiénes hoy financian los programas de control de la población mundial? Mediante el aborto y las políticas y la implementación de políticas de género. ¿Tienes idea de quiénes financian todo eso? Los ricos, los millonarios. En el año 2009 en Nueva York, multimillonarios como David Rockefeller, Bill Gates, Warren Buffett y otros se reunieron en 2009 en Nueva York y concluyeron que el gran problema del mundo es la superpoblación, que hay que hacerla bajar. ¿Cómo? Ellos se decidieron a poner billetitos, dólares, para disminuirla. ¿Cómo? Con programas de esterilización para mujeres y niñas, con programas de promoción del aborto y de la homosexualidad. El dinero en manos de los hijos de Belial sirve hoy en día para promover el asesinato de niños, destruir la familia, ignorar el matrimonio, minimizar la importancia de la maternidad, imponer actitudes sexuales depravadas, promover la cultura LGTBI+, y finalmente impulsar la promiscuidad sexual, el sexo en los niños y destruir la autoridad de los padres sobre los hijos. El dinero de los hijos de Belial y de estos multimillonarios sirve para eso. Están financiando la educación de nuestros hijos en la escuela. Entonces, cuando Dios transfiera riquezas a las manos nuestras, hermanito querido, cuando Dios en su misericordia transfiera riqueza a tus manos y a mis manos, seamos sabios, suplamos todas nuestras necesidades.
Nada de andar viviendo miserablemente. Pero aportemos para la evangelización, para la extensión del reino de Dios. Hagamos que el reino de Dios corra. No puede ser que estos multimillonarios suelten su billete, que son unos avaros y codiciosos, suelten su billete para que nuestros hijos sean adoctrinados a pecar y a rebelarse contra Dios. Y nosotros, los hijos de Dios, no seamos capaces de dar un billete para extender el reino de nuestro Dios. ¿Quiénes son más codiciosos y avaros? La gran pregunta que tenemos que responder es: ¿buscamos la prosperidad para ayudar a financiar la obra de Dios o para disfrutar de una vida ostentosa y llena de lujo? La prosperidad sin un propósito eterno lleva a la decepción y a la insatisfacción. Y por otro lado, basta de corrupción financiera. Vaya y pase, podemos tolerarlo en esta sociedad, hijos de Belial, pero no podemos permitir corrupción financiera en las iglesias, porque la gente es desanimada a dar, la gente es inspirada a pecar y a deshonrar y a robarle a Dios cuando ve como Elí y sus hijos y tantos otros en la Biblia, y como estamos viendo de tantos líderes codiciosos, de tanta corrupción financiera. Hay que terminar con eso y exigir en el liderazgo, exigir de nosotros los líderes absoluta integridad en todas las áreas, especialmente en el área de la economía. Pónganse de pie, por favor. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios por la revelación y la palabra. Cierra tus ojos. Medita en la palabra de Dios en esta mañana. ¿Quién está al gobierno de tu economía, hermano? ¿Quién está al gobierno de tus finanzas? Y una persona codiciosa, no pensemos solamente en los que tienen, en los ricos. Nosotros, no teniendo nada, podemos ser mucho más avariciosos y codiciosos que gente que tiene dinero. Tengamos cuidado. Que no sea el Dios Mamón quien gobierne nuestro corazón. Tengamos cuidado de deshonrar a Dios, creyendo que necesitamos el dinero para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. El dinero llegará, la provisión llegará si pones el pie en el agua y comienzas a andar en el camino que Dios te indicó. Si Dios te indicó ir por un camino, no mires al costado, no mires a la cuenta bancaria, mira a Dios, que te sostendrá en medio del camino, que te proveerá para que puedas llegar a la meta y cumplir con el sueño que Él puso en tu corazón para Él. Por otra parte, insto a toda la iglesia y a mí mismo a que veamos cómo estamos administrando nuestras finanzas. Si realmente le dan gloria a Dios, le llevan gloria a Dios. Señor, ayúdanos a que cada vez un porcentaje cada vez más alto en las finanzas de la iglesia vaya para la evangelización. Señor, ayúdanos para que las cosas no se rompan y tengamos que gastar en mantener lo que tenemos, Señor. Ayúdanos a todos en la iglesia a cuidar las cosas de Dios para que ese dinero que se utilizaría para mantener lo que se rompe lo utilicemos para evangelizar. Ayúdanos, Señor, impúlsanos a todos para cuidar las cosas que son de Dios, para cuidar la silla, el agua, la luz, lo que sea, porque ese gasto extra podría ir para las misiones, podría ir para la evangelización. Ayúdanos, Señor, a mantener el foco en lo que realmente es importante. Señor, quiero bendecir a la iglesia y quiero bendecir a los hermanos que están mirando. Espero que esta palabra nos lleve a todos, yo primero, nos lleve a todos, Señor, al arrepentimiento, nos lleve a todo a la convicción de pecado, nos lleve a todo a rever, a reflexionar en oración junto al Espíritu Santo, nos lleve a evaluar, a preguntarle al Señor si estamos haciendo bien con nuestra finanza.
Mi Señor, ayúdanos a no gastar mal y a no ir detrás de gastos innecesarios, porque el mundo quiere el dinero que te pertenece, que podría ir para financiar el reino de Dios. El mundo hace todo lo posible y nos satura con publicidad y nos satura con nuevas necesidades y crea en nosotros una necesidad nueva para robarnos el dinero que podría ir para el reino de Dios. Ayúdanos a ser muy conscientes de que el dinero es nuestro siervo para servir a Dios. Señor, gracias porque tú provees para suplir todas nuestras necesidades. Está clarito en tu palabra. Está muy claro. Dios tiene el poder para darles más bendiciones de las que necesitan, para que siempre tengan lo suficiente para ustedes y también para que puedan ayudar. Y también les dará buenas cosechas para que cada vez más puedan dar mayores ofrendas. Oh Señor, que mi dar sea cada vez más. ¿Te animas a decirle tú al Señor? Señor, quiero que mi dar sea cada vez más, Señor. Señor, que si pones riquezas en mis manos, las utilizaré, supliré mis necesidades y te agradezco, pero las utilizaré para extender el reino de Dios. Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame a ser un dador alegre. Ayúdame a dar para poner a Dios en primer lugar en mi vida. Ayúdame a dar para obedecer y ayúdame a dar por amor. Porque dice, tanto amó Dios al mundo que dio. Y yo quiero ser un imitador de Dios. Dar por amor. Señor, bendigo las economías de mis hermanos para que sean saneadas de toda deuda. Ponte un objetivo hoy en esta mañana de salir de las deudas. No pagues, termina con esa deuda, porque esa deuda te roba la paz y esa financiación te roba el dinero que puede ir para Dios. Termina con esa deuda en el nombre de Jesús. Que Dios te dé la gracia para sanear tu economía y empezar de cero honrando a Dios en primer lugar. Y mientras vas saneando la economía, pon a Dios en primer lugar. No esperes terminar con la deuda para darle a Dios. No sigas pecando, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Y Dios también te va a ayudar, te va a dar la sabiduría.